Jesús cumple. Hoy estoy en Humacao. Evangelicé esta mañana en el pueblo de Las Piedras. Fue una experiencia bien hermosa. Compartí con mucha gente y fue maravilloso, ¿verdad? La acogida. Es un pueblo que yo visito por lo menos 2 veces al año. Y ahora que Clary está en la universidad acá en Humacao, pues lo estoy visitando con más frecuencia, visitando el comercio, visitando las comunidades. Y la verdad es que ha sido una experiencia bien bonita. Que todas aquellas promesas que el Señor nos había hecho y nos iba mostrando según pasaban los días y los años, se han ido cumpliendo, y en efecto, gracias a nuestro Señor Jesucristo, hemos podido conocer mucha gente. Y hoy no fue la excepción. El Señor cumple. El Señor pone en nuestros corazones el querer como el hacer, y nos corresponde a nosotros seguir sus instrucciones. Y si necesitamos confirmación de que sea en efecto Él el que nos dice y nos comanda, pues tenemos que buscar, ¿verdad?, en la Biblia, en la palabra, esa confirmación. Ya han pasado 17 años desde que estamos, ¿verdad?, llevando la palabra por diferentes pueblos en Puerto Rico. Como siempre le digo a la gente, la gloria es del Señor. Una señora el otro día, aquí mismo en Las Piedras, me decía que había conocido a Clarimar en un chinchorro de Patillas. Un chinchorro es un lugar de comer y de beber alcohol. Y nosotros casi siempre los sábados y los domingos visitamos ese tipo de lugares. Aunque algunas personas piensen que no se debería visitar ese tipo de lugares ni evangelizar allí. Yo pienso que uno va donde el Señor lo envíe. Punto. Si el Señor nos envía a Nínive hay que ir. No podemos hacer como Jonás y decir, bueno, es que aquello que está allí está un poquito perdido y no me conviene ir. O decirse a sí mismo, mejor no voy porque puede ser que caiga ante la tentación. Pues eso sería terrible. Si ese fuera el espíritu de evangelismo, serían muchos los lugares que no podemos ir. Y el Señor, si el Señor nos envía a un lugar, es porque el Señor nos va a respaldar en ese lugar, ¿verdad? Abraham, cuando se enteró que Sodoma y Gomorra iban a ser destruidos, caminó con los ángeles hasta prácticamente las puertas de Sodoma y Gomorra, intentando convencer a aquellos ángeles de que a lo mejor había gente que podía, ¿verdad?, arrepentirse. Mi trabajo no es juzgar cuán lejos o cuán cerca están las personas en determinados lugares del Señor. Ese no es mi trabajo. El trabajo nuestro es sembrar. La mies es mucha y pocos son los obreros. Y si los obreros se van a poner a decir, bueno, Señor, esto aquí no. Viene a mi mente Juan Marcos, cuando Juan Marcos se empezó a dar cuenta lo difícil que era llevar la palabra por aquellos lugares y pasar hambre tal vez y necesidades. Juan Marcos, como dicen acá en Puerto Rico, se rajó y dejó a Pablo y a Bernabé. Por eso Pablo después no lo quería, ¿verdad?, con ellos. Los lugares en donde nosotros vamos no los elegimos nosotros, se supone que los elige el Espíritu Santo.
y nosotros como buenos siervos les obedecemos. Solo imaginen qué hubiese pasado si Pablo le hubiese dicho al Señor, Señor, yo no voy a evangelizar gentiles. No voy a evangelizar gentiles porque los griegos están perdidos. Solo imaginemos qué hubiese pasado si Pablo no hubiese seguido la encomienda del Señor con la iglesia de Corinto. Aquella iglesia estaba bastante enredada, moralmente hablando. Y sin embargo, el Señor instó al apóstol Pablo a que perseverara con esa iglesia y no las entregara. El Señor cumple, Jesús cumple. A veces permite que estemos en situaciones y en lugares difíciles, con un propósito que tal vez no entendamos en el momento, pero que al final del camino Él se va a glorificar. El Señor se va a glorificar. El Señor, cuando estuvo aquí en la tierra, muchas veces se sentó en una misma mesa con publicanos. Se sentó en un lugar común con rameras. Y lo iban a buscar diferentes tipos de personas que para los estándares nuestros serían personas que no vale la pena o no se debe ir a evangelizar. No. Así no funciona. Y tenemos que ir discipulando a los hermanos en las congregaciones que sepan que llevar la palabra de Dios implica llevarla hasta lo más olvidado. Alguien tiene que llevar la palabra del Señor a Haití, al Sudán. Yo sé que es peligroso, pero si el Señor dice, ve, hay que ir. Yo he sido afortunado. A mí el Señor me envió a caminar todos los pueblos de mi isla y no he tenido que irme a un país extraño con determinadas limitaciones. He podido evangelizar y llevar la palabra del Señor aquí en mi propia casa, en mi propio país. Y he sido afortunado por eso, pero el día que me diga, bueno, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y arranca para el otro lado del mundo, tendré que hacerlo. Y lo haría con gusto, y Dios conoce mi corazón. Lo haría con gusto porque es la voluntad de Dios para nosotros. Si mal no recuerdo, el apóstol Pablo quería, entre los lugares que deseaba, ir a España, me parece. Y el Señor no se lo permitió. Y Jonás no quería ir a Nínive y el Señor lo obligó. El Señor cumple. Y si nos envía, Él cumple. Bueno, que tengas un hermoso día y que la paz de Cristo esté en tu corazón siempre y que no te desanimes. Como siempre te digo, ora por mí, por mi familia. Se supone que mañana predique en la congregación en la que estamos perseverando ahora. Vamos a ver, ¿verdad? Oren por mí para que esa palabra cale profundo en el corazón de esos hermanos que van a estar escuchándolo. Son un grupo de jóvenes, pero me imagino que habrán adultos también allí. En fin, reciban un abrazo de nosotros acá en Puerto Rico y sepan que les amamos mucho. Mi nombre es Serafín y le queremos mucho, de verdad que sí, amado hermano y hermana que nos ve. Dios le bendiga.